Hola, Mir, ¿cómo estás? Saludos para vos, todos los vecinos de Caleta Olivia. Bueno, muy bien. Bueno, José, bueno, primero preguntarte esto, ¿no? Digo, ¿cuál es la verdad de esta cuestión? Si nos afecta, en cuánto, a partir de cuándo, ¿no? Digo, a partir de esto, obviamente que es una media sanción, ¿no? Falta todavía el tratamiento en el Senado. Bueno, como bien dijiste, primero una media sanción, lo cual falta el Senado, y si hay una modificación del Senado, vuelve otra vez a diputados, y diputados después sí puede insistir en el texto original o aceptar los cambios, ¿no? Eso es el mecanismo legislativo correspondiente. Entonces, por lo cual todavía faltaría, y si eventualmente si la ley es ley, también falta la promulgación del presidente. Tal cual. Este es el tratamiento normal de cualquier proyecto de ley. Ahora, por lo que viene de diputados, digo, tal como fue votado, en principio sí nos terminaría afectando, ¿no? Ya, yo estaría, ahora si querés un ratito te mando la ley que votaron, después la otra ley vas a ver la diferente comparación. Es claro en el artículo 1 cuando la ley esta que votaron los diputados habla solamente de una bonificación sobre el precio del gas, incluido en las redes que comercializan los productores, y no habla de los otros valores, que es el valor de distribución y transporte. Digamos, una tarifa de gas, si la gente agarra la bodelita de gas, va a ver que hasta te cobran ingresos brutos por distribución, ingresos brutos por transporte de licencia, lo cual tiene tres puntos de valores. Uno que es el punto de ingreso al sistema de transporte, que es el precio del gas, que es el gas que se consume. Otro es el VAT, que es el valor de distribución, que es en este caso en Santa Cruz, en algunos lados será Camus, en otros lados será Distrigas. Y después el transporte troncal que hace el gas natural. Por eso la boleta no solamente es el gas que uno consume, sino el transporte y la distribución. Y al cambiar el cálculo, es claro, hay que leerlo 2 o 3 veces. Yo justo también hablaba con un colega y me decía, lo tuve que leer 2 veces, pero lo entendí. Y bueno, al hablar solamente que la bonificación entra sobre el gas natural incluido en las redes de comercialización, deja de lado lo que es transporte y distribución. Por lo cual, si sale esta ley, se verá afectado. Nosotros hablamos en un porcentaje de hasta el 40%, porque la distribución y el transporte, eso es más o menos lo que involucra en porcentajes al costo final del consumo de gas. La ley anterior habla sobre el costo total, hasta con los tributos. Entonces esa es la realidad. Obviamente hoy en el mundo de la desinformación, decir hacer que si sos de un signo político tiene razón uno, y si sos opositor o algo tiene razón el otro, y engañan a la gente. Es más fácil decir la verdad, creo, para los que votaron, es decir, votamos esto y ahora es así, antes era así, pero como no quieren absorber el costo político, a veces nos engañan. Es verdad que no se toca zona fría, y Santa Cruz sigue siendo zona fría, pero el subsidio, como te digo, vuelvo a reiterar, solamente va a ir sobre el precio real del consumo, que se llama punto de ingreso al sistema de transporte, ¿no? Bueno, esto vale la aclaración, ¿no? Pero esto, como dijimos, tiene media sanción de Cámara de Diputados, la Cámara Baja, pasará al Senado. ¿Cuándo arranca el tratamiento en el Senado? Bueno, mira, primero todas las leyes que pasan de diputados entran al Senado, se trata en comisiones, que es un punto donde se pueden intentar lograr algún cambio correspondiente, donde vamos a trabajar, donde voy a hablar con todos los senadores de todas las provincias, donde voy a hablar hasta con la vicepresidenta y le voy a solicitar que en un eventual empate vote negativo, porque nos afecta directamente, y esta forma de engaño de cómo escriben para engañar. Muchas veces te hemos hablado con vos que una palabra de técnica legislativa cambia la esencia de la ley. Entonces, bueno, esa es el parte del trabajo que voy a hacer. Ayer hice un video y bueno, veo que si sos de un signo político te engañan y te dicen una cosa, y si sos de otro pasa otra. Pero la realidad para los santacruceños es que si sale esta ley tal como está, nuestras tarifas de gas van a aumentar, o no aumentarían si, por ejemplo, la distribución la hace Distrigas, el subsidio lo tendría que dar directo a Distrigas, ¿no? Sí. Bueno, realmente un tema que preocupa, ¿no? Sobre todo, vamos a decir, se encarece Un tema que preocupa porque, un 40% el consumo del gas, tenemos el valor. boleta tenemos boleta de 160, 150, 90, y a veces lo que no entienden los porteños, que es lo que yo les digo, que acá tenés que tener prendido las 24 horas en invierno,
y al máximo, porque si no la casa se te enfría y se te congela, digamos, no entiende la realidad, digamos. Hasta le mostraba, el otro día hablaba con un medio nacional y le mostraba la temperatura que estábamos teniendo estos días, digamos. Es una zona excepcional, como te digo, para nosotros es un derecho, somos hasta los productores y encima no vamos a tener ningún beneficio. Es una locura como está, pero bueno, yo creo que lo bueno estaría que los que votaron esto digan la verdad, digamos, no tienen nada para engañar, votamos esto y antes era lo otro, pero quieren engañar a la gente, a la sociedad. Vivimos en un mundo de desinformación, en que las redes son todos opinólogos, son todos abogados, son todos senadores, son todos, pero nadie leyó la ley, nadie te muestra la ley. Yo, es más fácil, creo, para los medios de comunicación decir, bueno, miren, esta es la ley, acá está, el artículo 1 habla específicamente que la bonificación va a ser sobre el precio del gas natural y el diluido en las redes. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir el punto de ingreso al sistema de transporte. Sin duda. ¿No? Bueno, por eso digo, es cuando decíamos que cuál es la verdad, ¿no?, de esta situación. Bueno, hay que leer el proyecto de ley en este caso, ¿no? Ya no la ley porque todavía no es ley. ¿Te lo mando? Sí, el proyecto de ley. Ya te lo mando ahora, terminamos, te lo mando, lo lees y va a ser, a ver, como te explico, es claro, para mí es claro, si vos ves también la comparación con la anterior, porque la anterior habla del total del valor. Sí. Que incluye el VAT, que es el valor de agregado de distribución, incluye el transporte troncal del gas, y esto no, digamos, solamente te habla del gas que es diluido por redes que comercializan los productores de gas, digamos. Entonces es claro, obviamente lo escriben de una forma para que no parezca que es así, pero cuando mañana sea ley, los vecinos van a tener que decir, tenían razón al final, mirá cómo nos aumentó el gas. Es más, el primer aumento ya lo tuvimos el mes pasado y el anterior, han visto que hubo un pequeño aumento. Ese pequeño aumento se dio porque hubo un tope de subsidio en lo que es la distribución, en el transporte. Sí. Bueno, realmente por eso un tema obviamente no menor, te repito, porque tiene que ver con una etapa nuestra como la que vivimos en los inviernos, tener que pagar boletas de 100 y tanto, 200.000, 250.000 pesos, obviamente no le gusta a nadie, ¿no? En una etapa encima a nadie le gusta ni eso. Sí, la gente vive que labura para pagar los servicios. Sí, sí. A ver, labura para pagar los servicios, es una locura, porque no solamente el gas, es la luz, y a veces también hay gente que se calefacciona también con energía eléctrica. A ver, hoy la gente está laburando para ver si paga los servicios. Hay también mucha gente que no puede ni pagar y hay cortes. Esa es la realidad, así estamos viviendo. Yo creo que la gente del norte, los porteños, tienen que entender nuestra realidad. Por eso la idea también del video era mostrarle cómo está uno cuando no tenés gas en tu casa. Porque si van a estos valores extremos, allá no vamos a poder ni consumirlo, o va a haber muchos cortes, puede haber gente que esté en posibilidad de pagarlo. Sí, bueno, obviamente esta es la situación, ¿no? Que de hecho ya viven muchas familias, ¿no? Tienen que elegir entre comer o pagar los servicios y por eso también muchos acumulan deudas no importantes con las prestadoras de servicios, tanto en energía eléctrica como en gas. Bueno, eso por un lado. Bueno, por otra parte, Josema, bueno, te preguntaba sobre el tema del tratamiento en el Senado de este tema, que bueno, va a arrancar en comisiones, arranca esta semana. ¿Cuándo se comienza el tratamiento? Primero estamos esperando que entre el proyecto bien al Senado, entonces me imagino que deben estar apurados. Encima parece que lo hacen a propósito, meten esto en el medio del invierno. A ver, ya parece que quieren que nos caguemos de frío. Digamos, realmente es una locura, digamos, parece que lo hacen a propósito, está en contra de la Patagonia, este gobierno nacional. Esa es la realidad, digamos, eso es lo que estamos viendo. En el medio del invierno quieren poner esto, pero ¿por qué quieren ponerlo ahora? Porque vamos a estar en el Mundial. Entonces, como saben que va a estar el Mundial y que se bueno, está en el Mundial, la gente está en otras cosas, van a intentar de hacer leyes que afecten directamente a la gente en estos periodos. Digamos, yo creo que esa es la estrategia que van a tener. Pero bueno, primero va a comisiones, depende si tiene dictamen o no, ahí verán quiénes firman el dictamen, y después hay que esperar una semana, porque el Senado cuando dictamina hay que esperar una semana para la sesión, entonces estamos hablando en un plazo de 1 a 3 semanas para ver cuándo se trata esto. Yo creo que lo van a intentar hacer con urgencia. Es más, te aseguro que van a querer meter una sesión en el día del partido de Argentina. Son capaces. Y todo puede pasar. Ahora, hablando del voto de legisladores, bueno, como Jairo Guzmán, lo puedo entender, porque, bueno, viene de un proyecto político, sin la mano de Milei no sería nada, ¿no, Jairo Guzmán, en este momento?
digo, es obediencia de vida. Ahora, el voto de Garrido, ¿con qué interpretación le das? Se le votó todo a Milei. Ujú. ¿Cuándo no votó algo a Milei? Votó más cosas a Milei que los mileístas. ¿Cuándo no le votó algo a Milei? Decime, creo que la pregunta es ¿cuándo no le votó algo? Sí, sería al revés, ¿no? En todo caso. Y el que tiene, es más, y que tiene que dar explicaciones son los diputados, pero le votó todo. El tema que es medio inentendible porque es santacruceño, porque es nuestra región, pero bueno, ya se venía viendo este cruce, la diferencia entre los senadores y los diputados, pero que no mienta, que diga la verdad, o capaz que nunca leyó el proyecto, levantó la mano, fue ahí, viste, bueno, a botón era, pero bueno, y capaz que ni lo leyó, digamos, pero que no engañe a la gente. Sí. Digamos, porque a veces, ¿qué pasa? Muchos senadores o diputados no leen los proyectos. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la realidad también, Oso, digamos. Muchos no leen los proyectos, levantan solamente por ser de un signo político, otro signo político, pero no hay una discusión a veces de fondo de las cuestiones. Sí, tal cual. Bueno, que eso sin dudas también está ocurriendo. Bueno, eso por una parte. Bueno, por otro lado, bueno, te aprovecho y te pregunto, porque bueno, arrancamos una semana de actividad legislativa en Santa Cruz, más allá que no es tu rol, sos senador nacional, ya te lanzaste la otra vez desde que dijiste que sos candidato a gobernador, Culpa tuya, ¿verdad? Culpa tuya. aparecieron más críticas a tu persona que en los últimos años no había escuchado tanta crítica como en estos últimos tiempos, desde que dijiste que ibas a ser candidato a gobernador. ¿Cambió algo desde ese día que saliste y dijiste que querés, y digo, cuestionaste un poco la gestión del gobernador Claudio Vidal y demás? Digo, te quería preguntar un Mejoré poco la encuesta. de la toma de deuda. Mejoré la encuesta. Por eso tienen miedo. Por eso vas a ver que salen gente a criticar o decirme, yo hace 2 años era el mejor intendente de la historia, ellos mismos me decían la transformación que logramos en la acera, el mismo sector político que después salió a criticarme me estaba halagando hace 2 años como diciendo uno de los mejores dirigentes, todo lo que logró en la acera, el superávit, la transformación, los espacios públicos que creamos, los servicios que llevamos. Bueno, la gente de zona norte que visita la acera sabe lo que sucedió a mi pueblo en los últimos 10 años de lo que empecé a ser intendente, sabe lo que era las aceras antes y sabe lo que es las aceras hoy. Entonces, por más que salgan a decir, no, la gente no es tonta, obviamente. Esto sucede porque tienen miedo, porque saben que tenemos potencialidad y porque saben que vamos a trabajar muchísimo para intentar que los vecinos de Santa Cruz vivan mejor. Sí. Bien, yendo un poco al tema de la toma de deuda en moneda extranjera, tema que va a comenzar a debatirse en Cámara de Diputados de Santa Cruz. En lo personal, ¿qué postura tenés, Josema? Bueno, pero primero, como te digo, yo leí la ley. Primero hay que leer la ley. La ley es no, la ley es como un cheque en blanco, es decir, hola, ¿qué tal? Déjame endeudar en 600 millones de dólares a 15 años, pero después vemos las condiciones, vemos dónde va la plata. Digamos, eso no es serio. Eso no es serio. Y además, por un lado, tuvimos 2 años o escuchando muchas veces a los ministros diciendo que estamos en un déficit presupuestario, que hasta el mismo presupuesto de la provincia lo dice, está en un déficit presupuestario de 7.000 millones de pesos mensuales. Es decir, todos los meses se gastan más de lo que ingresa. Entonces, si vos vas a pedir un crédito sabiendo que tenés déficit presupuestario, estás haciendo una responsabilidad financiera para la provincia. Y quieren decir, y seguramente lo más probable es que la utilicen para gasto corriente, después dejemos de engañar a la sociedad. Eso es lo que se ve. ¿Cómo es como esto? A ver, ¿el banco le presta plata a alguien que está en el veraz? ¿5? No. Pero ¿qué pasa? Acá es patear la pelota para adelante. A ver, y después escuché ministros diciendo, no, esto es para gestionar en el BID, esto es para gestionar no sé dónde. No. Cuando vos gestionas algo en entes internacionales, vos tenés que presentar proyectos determinados y también está clara el periodo de gracia como es, la tasa de interés, tienes que presentar el proyecto y tiene que ser para algo determinado. Y después escuché a otro intendente diciendo, no, esto es va a ayudar a aliviar el déficit. ¿Cómo te va a ayudar a aliviar el déficit en una deuda? Vos primero tenés que ordenar las cuentas provinciales. Más, el mismo gobernador hace 2 años y medio cuando asumió dijo que viene a desendeudar la provincia. No tomó una decisión política en mejoramiento de ingresos para la provincia y formas de recaudación. Lo único que está haciendo es viendo cómo se endeuda para patear la pelota para adelante y pagar los sueldos. Entonces, si no hay responsabilidad en lo que es el manejo de los fondos públicos, dar un cheque en blanco es hipotecar el futuro de los santacruceños. Ahora, y es más, ¿por qué 600 millones de una? Si ustedes determinan una hora, pueden presentar, por ejemplo, bueno, vamos a presentar
100 millones de deuda para tal obra determinada, se presenta el proyecto, se hace la ley como corresponde, que no haya engaños técnicos legislativos para que después puedan manipular esos fondos por otros lados. Y si vemos que se cumple con eso, después creo que se puede avanzar, pero si no, es una locura tal cual está. Es más, no nos tenemos que olvidar que YPF le pagó 200 millones de dólares a la provincia de Santa Cruz y nadie sabe dónde está, digamos. Entonces no es que está pidiendo 600, y esos 200 ¿dónde están? Hay funcionarios que dicen que fueron al Fondo Unirse, otros funcionarios dicen que fueron a rentas generales. Hicieron desaparecer 200 millones de dólares como arte de magia, y ahora van a querer hacer desaparecer 600 millones de dólares como arte de magia también. Sí, pero bueno, ahí tiene, perdón, ahí tiene que haber un asiento legal, ¿no? En definitiva, ¿no? De dónde fueron y cómo se gastaron, ¿no? Digo, será el Tribunal de Cuentas, alguien deberá explicar cómo ingresó y a dónde se destinó estos 200 millones de dólares de YPF, ¿no? En definitiva, pero bueno, la pregunta es válida, ¿no? En definitiva, digo, lo hemos escuchado ya varias veces. Y después es más, también está el adelanto de coparticipación que le dio la Nación, 100.000 millones, y ahora van a emitir bonos por 200.000 millones más. Sí. No es solamente 200 millones. Acá el tema es que no saben administrar, no saben gestionar y no saben administrar. Esa es la realidad. Porque tenemos un gobernador que vino de un sindicato en el que te entra plata y tenés que ver a ver en qué gastar. Y en el Estado es al revés, que no tenés que ver cómo generar los recursos y cómo achicar déficit por otro lado, digamos, viendo a ver dónde se malgasta el dinero, lo que fuese. A ver, este mismo gobernador le pagó a Camesa hace 2 años con un cheque gigante, pues a veces nos olvidamos, 25.000 millones de pesos, y 25 millones de pesos, y quería que nos saquemos una foto con el cheque, y hoy dice que no tiene plata, digamos, y a Camesa le condonó la deuda a otras provincias. Entonces, a veces no entendés, digamos, yo creo que no engañen a la gente, digamos, y como está escrita la ley, es un cheque en blanco. Por eso yo cuando escucho a algunos dirigentes que dicen es cheque en blanco, sí, esa es la realidad. Y después, a ver, ¿qué pasa? Después dicen, no, pero nosotros tenemos ingresos en dólares. No, nosotros, primero que el ingreso más fuerte que tenemos, que se puede cuantificar en dólares, son regalías petroleras, y hoy está en declive. Digamos, lo estamos viendo con las nuevas operadoras que no están generando inversiones en nuestra zona. Sí, bueno, realmente es un tema complejo. Ahora, digo, Josema, si no es esta toma de crédito, ¿no? Por lo menos en estas condiciones, vos decías, bueno, la ley es un cheque en blanco, si no es en estas condiciones, ¿cómo salir de esta situación económica? ¿No? Porque digo, hay indicadores económicos que no son para nada favorables, ¿no? La inflación en este momento rondando el 2 o el 3%, a los estados no les sirve, el tipo de cambio estable tampoco les sirve, la producción petrolera en baja y no ha remontado, como lo estabas contando. Entonces, digo, ¿cuál es la salida para la provincia de Santa Cruz? Achicar los gastos que son innecesarios, que en el Estado hay muchísimo, hay pasajes por todos lados en lo que es provincialmente, y como siempre te digo y vuelvo a recalcar, hoy los recursos los tiene la minería. Digamos, ahí es donde hay que atacar. La minería hace un aporte solamente extraordinario al Fondo Unirse, y que tampoco se lo cuantifican bien, que no es ni el 3%, lo hacen por declaración jurada, no hay control determinado en las exportaciones de mineras, y se puede, como te digo, hay mecanismos legales para generar diferentes tributos o tasas o habilitaciones comerciales, o el uso del agua que hoy están haciendo, utilizando el agua de los santacruceños, que lo podés con caudalímetros controlar, y ahí mismo está el secreto. A ver, ¿qué pasa con las mineras? No se anima a nadie, esa es la realidad. Sí. Ahí está la plata de los En realidad, yo no sé si no se anima a nadie, porque también se le animó en un momento Daniel Peralta. Lo que pasa es que eso terminó discutiéndose en los juzgados y no se resolvió nunca. Y después vino a poner como blanco sobre negro el gobierno de Alicia Kirchner y inventó este fondo fiduciario de Fondos Unirse, que es como un paliativo a lo otro, ¿no? Que recordemos que Peralta había planteado una ley, ¿no? Que se fue votada en Cámara de Diputados, donde obligaba a las operadoras mineras a poner mucho más. Era un impuesto inmobiliario determinado, tampoco era tanto. A ver, todos terminan negociando con la minera. Sí. Ese es el kit de la cuestión. No creamos más en los Reyes Magos. Digamos, todo le termina bajando mágicamente a las mineras porque hacen un lobby tremendo y porque los mismos políticos tienen negocio dentro de la minería. Digamos, entonces esa es la realidad. ¿De quién tenía negocio con la minería? Los mismos funcionarios de Lisa Kirchner. Sí. Digamos, ese es el tema. Entonces no se le van a animar a las mineras. Por eso no van contra las mineras, y no es que no es imposible, me van a salir a decir que es imposible lo que vamos a proponer,
cuando el año que viene salgamos a hacer bien las propuestas con las leyes determinadas, como a mí me decían a veces en la acera que era imposible que aporte YPF o lo que fuese. Digamos, hay mecanismos legales correspondientes para hacerlo como corresponde. Digamos, lo de la ley en su momento de Daniel era de un impuesto inmobiliario extraordinario, tampoco era tanto, digamos. Entonces, ese es la cuestión. ¿Dónde están los recursos hoy de los santacruceños? Es en la minería. Digamos, ¿por qué? Porque ni pagan el 3% de regalía directa y lo hacen por declaración jurada. Digamos, entonces poner a Drácula con el banco de sangre. Digamos, vamos a la lista y no dejan que te controlen eso. Entonces ahí se puede controlar directamente, se hace algo que se llama un banco de oro, que lo tienen en otros países, donde vos también tenés un laboratorio determinado para saber realmente el doré. El doré a veces vemos un lingote y pensamos que el lingote es oro solo. No, el lingote que sacan en realidad tiene plata, oro y otros minerales. Eso se exporta, se va realmente a Suiza, se refina y ahí se purifica y se saca el oro y los metales que estén ahí determinados. Bueno, dos cuestiones. Ahí se trabaja en algo que se llama banco de oro y ese proceso de laboratorio se tiene que hacer en la provincia antes que salga. Tiene que dejar de ser por declaración jurada, Sí. porque si no es una locura. Bueno, esto hablando de algunas soluciones a futuro. Bueno, Josema, yo te agradezco estos minutos. Bueno, ayer he escuchado los discursos en medio de los actos por el 25 de mayo. Pablo Grasso pedía unidad, diálogo, lo mismo el propio gobernador. Lo mismo el propio. Después vamos a hablar falta también el tema del convenio irrisorio y mal negociación que hizo el gobierno de la provincia con YPF. Sí. El gobierno de la provincia le va a hacer perder a Santa Cruz 3.000 millones de dólares. Ahora vas a ver que ahora vamos a salir a explicar bien, lo vamos a mostrar punto por punto, para que la gente sepa el acuerdo que hizo la provincia de Santa Cruz con la ida de YPF fue la peor negociación en la historia. Bueno, digamos, porque el pasivo ambiental... Está por pasivo ambiental. Este monto me está diciendo es por pasivo ambiental. Entonces ahí tenemos también para recursos para la Santa Cruz. Bien. Bueno, Josema, yo te agradezco como siempre el contacto y bueno, seguimos en comunicación. Iba a hacer otra pregunta. No, te quería hacer esta pregunta vinculado, ¿no?, a estos planteos de unidad, ¿no? Lo escuchaba el discurso de Grasso en Río Gallegos, al propio Vidal ayer en Puerto Santa Cruz diciendo de que, bueno, planteaba un discurso donde, bueno, convocar a todos para una unidad y sacar adelante a este tipo complejo en el que estamos viviendo. Digo, ¿vos recibiste algún llamado del gobernador en el último tiempo? ¿Estás en contacto con él? No, la verdad que después de que me hiciste... Vos, porque me dicen que yo dije que no terminó el secundario. Yo dije en realidad que si es obligatorio terminar el secundario, tiene que tener una sanción no terminarlo. Habrá ofendido y no me llamó, pero nosotros siempre estuvimos predispuestos a colaborar, a ver del día uno, pero es todo mentira que hacen ellos. Te llaman para hacer una foto, ¿viste? Y después eso de la unidad es cuando ven que están desesperados. Digamos, acá es tomar decisiones políticas, digamos, y ya él está haciendo esto porque están desesperados para endeudarse. Entonces es más fácil que digan, sí, nos queremos endeudar para gasto corriente, en vez de salir a engañar a la gente. Digamos, no, pero no recibí ningún llamado y yo estoy predispuesto a dar mi idea de colaborar en lo que fuese, pero no para que me saquen una foto para que puedan, le estaba criticando, después yo lo hago en privado, no tengo problema. Sí. Digamos, si es lo que siempre el día uno estuvimos acá para colaborar, pero nunca nos escucharon en ninguna cuestión. ¿Sabes todas las veces que hemos charlado con él y le he propuesto ideas o formas o cosas para trabajar y solucionar las problemáticas? Pero ¿qué pasa? Tiene un mecanismo sindical a la hora de gobernar en la que piensa que son todos empleados, en la que piensa que los políticos son empleados y así realmente no se gobierna. Y sobre todo cuando había un frente electoral, digamos, no son empleados los acuerdos políticos que uno tiene. Pero bueno, yo creo que no va a cambiar. Si no cambian 2 años y medio, menos va a cambiar. ¿Y qué pasa? Hoy todas las encuestas de imagen le da 75% de imagen negativa. Por eso está así. Y sobre todo en nuestra zona, que nos mató, digamos, su decisión malísima, porque en realidad YPF, te digo entre nosotros, YPF se quería quedar con las eras perales y el no convencional. Digamos, esa es la realidad. Sí. ¿No? Y tomaron una decisión, no, todo nada. Y el petróleo no convencional, que sabemos que hay en nuestra cuenca, el que tiene el potencial de explotación son empresas grandes como YPF, como Vista, como Pan American,
no empresas chicas que por ahí que no tienen el capital suficiente para hacer la exploración correspondiente para que mañana sea una realidad. Y quiero decir algo, Oso, te saco 2 minutos. Sí. Los santacruceños, sobre todo nosotros de la cuenca de zona norte, tenemos que entender que si no generamos exploración y no generamos perforación y solamente sacamos petróleo, en 10 años a 15 nos quedamos sin petróleo. Esa es la realidad que no estamos entendiendo. Yo por ahí escucho vecinos que dicen, no, esto ya lo vivimos, que sube, baja el precio. No, no es que sube y baja el precio. Cambió el negocio del petróleo. Hoy todos los recursos van orientados al no convencional. Todas estas empresas que entraron solamente están sacando y no están explorando, no estamos aumentando reservas. Si no aumentamos reservas en un plazo de acá a 10 años, lo que fue ahora no va a ser nada. Va a ser 10 veces peor, nos vamos a quedar sin petróleo. Esa es la realidad, lo que tenemos que entender los santacruceños, sobre todo nosotros de la cuenca de zona norte. Digamos, por eso a veces me desespera, porque no veo compromiso que nadie esté hablando de esto, y creo que es parte del trabajo que tiene que tener el gobierno provincial. Y esto como una idea de propuesta, por ejemplo, de que los pozos nuevos, si vos haces un pozo nuevo, por un tiempo determinado no pagan regalías, entonces ahí sí es rentable la cuenta para que empiecen a perforar. Toda la gente que trabaja en el petróleo sabe que lo que más trabajo genera es la perforación. Estamos desesperados cuando vas a escuchar a los chicos petroleros que dicen queremos perforadores. ¿Por qué? Porque es lo que más trabajo genera. Entonces esa es la realidad de lo que estamos en situación hoy. Por eso me desespera a veces que no hay políticas de Estado a mediano y largo plazo, y hacemos todo a cortoplacista y improvisando. Sí, bueno, que no es un tema menor, y en eso tenés absoluta razón, ¿no? Porque se van perdiendo reservas y obviamente hay que explorar, perforar para poder ampliar el horizonte de reserva que tenemos en la cuenca, ¿no? Sin dudas, esto es así. Hablando de tu candidatura a gobernador, lo último que me están preguntando por acá, ¿te acompaña en esta candidatura a gobernador Rafael Guanchelén del Sindicato de Petroleros o no? Y hoy es temprano para decir quién nos acompaña o quién no nos acompaña, digamos. Primero tiene que llegar el periodo de elecciones, y después cada sector me imagino que va a tomar su postura, y esperemos que sí. A ver, tenemos muy buena relación. Ellos saben que siempre hemos defendido a los trabajadores. Fui el único senador de la provincia que habló del tema de despidos cuando empezaron a haber despidos en YPF. El único, es más, me acuerdo que hasta el gobierno provincial se había enojado cuando hablaba de despidos. Decía, no son despidos, son acuerdos voluntarios. Bueno, es lo mismo, digamos. A ver, no podemos tapar la realidad, porque la única verdad es la realidad. Y la realidad es que si está yendo gente del petróleo y si se va por el 241, que es un mutuo acuerdo, se va como fuese, se lo están echando igual, digamos. Esperemos que sí, digamos, falta mucho para eso, esperemos que sí, nos llevamos bien, trabajamos mucho en conjunto, hablamos de cuestiones sobre todo de petróleo, de qué pensamos y cómo pensamos mejorar el tema hidrocarburífero, y esperemos que en su momento nos acompañe el sindicato. Bueno, esperaremos a ver qué pasa. Bueno, Josema, gracias como siempre y nos reencontramos, que tengas buen día. Un abrazo grande. Hasta luego.